Bienvenidos a todos a La Voz de tu Psique. Hoy tengo el placer de esta persona, de estar acompañado una vez más de la persona que me ha acompañado en la mayoría de los episodios, que es Rosalinda García, desde México, México lindo. Aquí estamos en el episodio ni más ni menos que el número 15. Rosalinda, bienvenida. Qué placer, qué bien te veo con esa aurora boreal, que aunque luego en Spotify no nos vean, pero qué bonita Ujú. imagen tienes de fondo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues yo feliz, José, siempre es un placer y un honor poder compartir este espacio donde hablamos de cosas que tú tienes a bien elegir temas súper interesantes. Bueno, pues es un placer porque realmente para eso estamos, ¿no? Que para poder compartir temas que realmente aporten esa calidad a las personas que nos escuchan. Hoy hemos elegido un tema que hace mucho tiempo que ya habíamos hablado y ahora es el momento ideal. Hablamos de la voz de tu psique y como no podríamos por menos que hablar de los mensajes de tu psique inconsciente, ¿no? Cómo nuestra psique se manifiesta, cómo a través de podemos reconocer, bueno, muchas cosas que nos vas a contar. Cuéntanos, ¿cómo vamos a presentar este tema? ¿Qué es lo que podemos decir a nuestros oyentes y a nuestros espectadores de qué va esto? Pues yo creo que la mayoría de las personas hoy se pueden dar cuenta, cada vez me da gusto que ya tengan en cuenta que hay algo extra, más allá de lo que creemos bajo nuestro control o nuestro poder, pues que nos va rebasando y no necesariamente siempre tiene que irse al lado negativo, sino que a veces hacemos actos reflejos o actos muy poco previstos, ¿no? Que terminamos por estar en ciertos lugares, conocer personas, incluso nuestro propio lenguaje del cuerpo de repente nos traiciona, ¿no? O tenemos lapsus o déjà vus, o sea, hay como tantas cosas que antes no nos cuestionábamos o si nos lo cuestionábamos, mejor lo guardábamos porque no fuera que nos tiraran de loquitos o algo así, pero creo que siempre hemos tenido esta parte interior, que es como si nos dividiéramos en un área muy sutil, muy interna, que nos habla sin hablar, sin verbalizar directo, y que esa parte tan sutil tiene una fuerza impresionante. Hoy sabemos ya con tanta investigación y que cada vez está más cercana el conocimiento, tanto en redes, digamos que vamos a agradecer un poco de esto que nos ha permitido contactar con conocimientos, libros, teóricos, y entonces nos damos cuenta que esa parte que parecía como del filósofo antiguo que se cuestiona muchas cosas, sí tiene una cierta respuesta, la cual no te la tenemos como exacta, pero nos vamos acercando cada vez más, de acuerdo a la repetición y las experiencias que las personas nos han podido corroborar y que esto permite también la investigación a nivel clínico, de lo científico, de lo no tan científico, pero que se unifican muchos criterios entre lo científico, lo no científico, lo tangible y lo intangible. Y realmente creo que eso es como lo que nos puede dar un poco de perspectiva de lo que es ese plano inconsciente. Bueno, pues realmente, claro, cuando tú hablas de todo esto que nos estás comentando, creo que es un gran desconocido la psique, porque al final es un mundo como infinito. Digamos que las posibilidades absolutas que tiene la psique, nuestra mente, es como un mundo infinito. Es como ese universo que tenemos fuera, pero dentro, ¿no? Y al final, la interpretación que tiene nuestra mente y cómo se relaciona con todo, cómo se expresa y cómo se muestra a través de ciertos estímulos exteriores, de cómo interpretamos la realidad y sobre todo de cómo tú analizas, ¿no? Porque yo hay una cosa que me gusta mucho de la forma y que coincido mucho, es la forma en la que tienes a analizar a través de pruebas proyectivas, que luego nos explicarás un poco esto, de cómo podemos ver qué tenemos, si tenemos un brote psicótico, si somos neuróticos, si estamos percibiendo bien la realidad, si proyectamos miedo, si proyectamos deseos, si proyectamos frustración, un montón de cuestiones que supongo que yo en la descripción del Spotify que tengo sobre este canal digo una cosa, ¿no? Y es la psique, ese gran tesoro o esa gran trampa mortal si no eres capaz de reconocerla o no la conoces bien, ¿no? Así es. Y de todos modos, fíjate que dentro del paradigma más rígido y científico, se admite por ahí que existe algo que tal vez sale de los patrones que fisiológicamente se pueden detectar. Sin embargo,
ya se acepta, aunque tenemos como mucho tiempo atrás que Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, lo ha planteado para casos de histeria, ¿no? Donde pacientes presentaban parálisis faciales y otro tipo de trastornos físicos que ya pueden unirse al plano físico, somatizado, en lo que respecta a una función vital que tiene un origen que va más allá de cualquier explicación médica. Entonces es ahí cuando se adjunta esta área de la psicología cada vez más, pues digamos, potente dentro de lo que representa conectar con las respuestas de lo físico desde un ámbito sutil, que al final nos habla de ese dominio del inconsciente. Y para lo que representa credos religiosos, ideologías de este tipo, siempre ha habido algún área que nos habla de una fuerza más allá. A lo mejor muchos concebiéndola como un dios o un demonio, ¿no? Que por eso es que es muy interesante que Sigmund Freud lo plantea como el ello y el superyo, que es el diablo y el ángel, Ujú. donde también estamos ante actos inconscientes que no tenemos siempre bajo el control. Entonces, por todas las formas que tú me digas, ya hay algo que hace ruido, que de alguna manera se ha tratado de explicar desde muchas teorías, algunas bastante investigadas, científicas, otras no tanto, y otras pues simplemente es como esa sensibilidad interna, percepción, intuición, que a nivel incluso colectivo compartimos. Independientemente de que tú estés en España y yo en México, creo que compartimos alguna parte de este tipo de ideología, de esta construcción en nuestra mente respecto a qué es lo que mueve las cosas. Rosalinda, ¿podríamos decir que la psique es un programa complejo de un montón de ideas, de creencias? En realidad, ese tipo, un montón de programas como un ordenador, ¿no? Que tiene el Excel, que luego tiene un creador de imágenes, que luego tiene un reproductor de vídeo, que luego sería un conjunto de programas que representa la realidad a través de esa lectura que tenemos en ese tipo de programas. Sí, yo creo que más o menos por ahí vamos, pero además imagínate todas las ramificaciones de cada programa. Yo lo comprendo mucho como en un ordenador, ¿no? Tenemos un hardware y tenemos software, pero también se instalan tantos programas, también hay virus, también hay eh, todo tipo de elementos que están intangibles en lo tangible. Y Ujú. entonces tú sabes que un elemento sin el otro puede estar perfecto, pero no funciona si no se conectan, si no unimos el software a un hardware, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa parte de programar que tú hablas específicamente también nos remite a esta analogía del ordenador. Tú puedes meter programas, dependiendo como cada quien programe su ordenador o un teléfono móvil, qué tipo de elementos son los que se activan, utilizas y cuáles ni siquiera has en ningún momento contactado, ¿no? Si una persona que se dedica a lo mejor a las finanzas debe tener softwares y programas que están relacionados a todo ese mundo de la bolsa, de datos estadísticos, pero a lo mejor alguien que se dedica al plano holístico en su ordenador no tendrá nada que ver con eso. Y creo que es así como podríamos más o menos tratar de darle un ejemplo a las personas para que comprendan que en lo más esencial de esa programación hay algo que es inamovible, porque está conjuntado desde el que lo programó, el que creó ese programa. Y nosotros tendríamos que revisar quiénes son nuestros programadores. Bueno, primero, tenemos programadores, a veces la sociedad, a veces nuestros padres, Ujú. nuestro núcleo, nuestro árbol familiar que ya trae un programa en la epigenética, es decir, aquello que por supervivencia hemos aprendido generación a generación, en el que vamos heredando como parte de la supervivencia de la especie o de nosotros mismos, ¿no? Como un programa de es necesario vivir esto o de esta forma, lo interpretamos de esta forma y lo reaccionamos de esta forma, ¿no? Esto es lo primero, quién nos ha programado, de dónde viene el programa, que a veces es muy difícil identificarlo. Y luego serían aquellos programas que nos vamos construyendo nosotros, que algunas veces incluso les vamos incluso reforzando negativamente para que eso suceda. Mi pregunta ¿es más importante reconocer el programa o analizar desde una base de cuál sería el programa adecuado y desde ahí cambiar nuestro programa? Es decir, ¿sirven las dos? A veces sí, a veces no, se puede combinar.
Yo creo que siempre que reconozcamos el origen de cómo ese programa empezó, desde dónde, desde cuándo, es como si yo te dijera que es importante el reconocimiento de cómo se llama, de qué colores, cómo se comporta, cuál sería lo que más podríamos esperar, ¿no? Del comportamiento de un programa. Y entonces ese conocimiento me hará decidir si lo quiero quitar de raíz, vale la pena, o si hay algunos datos adjuntos a este programa que me pueden servir o que no los puedo borrar, porque al final representaron también mi nueva programación en experiencia para transmitir a otros desde a lo mejor algo doloroso. Por eso es muy interesante. Sí, sí, no sé si alguna vez has visto una película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? No. Que se las voy a recomendar muy bien, donde sale Jim Carrey y Kate Winslet, ¿no? Y aquí hablan de un borrado de la mente cuando una experiencia es dolorosa. Y esto nos pone en un punto de, tú borrarías tu experiencia, aunque fuera muy dolorosa, o no la borrarías, porque esto sería más o menos lo que tú me preguntas, sí o no nos vamos desde ese origen. Yo creo que, a ver, yo desde mi perspectiva profesional y personal, creo que no debes borrar ninguna experiencia porque sería evitar o evadir la realidad y toda experiencia te lleva a un aprendizaje y creo que es más la clave, ¿no? Si a mí me preguntases, es la clave casi profesional o terapéutica adecuada sería aprender a asimilar ese programa, saberle procesar correctamente y al final sacar una construcción positiva de todo, ¿no? Es porque si yo rechazo la experiencia, al final mi psique, mi mente, se quedaría sin la experiencia y ante el mismo suceso volveríamos a errar o a producir un proceso. Borrar la mente es un tesoro, ¿no? Al final yo creo que el error o la trampa mortal es pues quizás enfrentar de forma negativa o inadecuada los programas que vamos o las experiencias que vamos aprendiendo, ¿no? Exactamente, pues haz de cuenta que eso que tú me mencionas, que yo también comparto esa idea, en términos de lo transgeneracional, la historia familiar, lo epigenético y lo que de alguna manera traigo heredado incluso en esos patrones conductuales que no percibí de qué manera, ¿no? Están programados o cuando me programó la educación escolar o cuando me programó la educación familiar, resulta que no siempre es lo más positivo, pero yo diría que es muy importante el reconocimiento desde dónde, por qué, la raíz, el origen. Imagínate que una persona como paciente me habla de un sufrimiento, de un síndrome del Salvador, del impostor. Bueno, tenía todos los síndromes unidos y era una persona muy virtuosa. Cuando ubicamos que un origen importante tiene que ver con la repetición en la familia o con un transgresor familiar, que incluso a veces son padres narcisistas o abuelos narcisistas, detecta que es doloroso, que inconscientemente le hacía recurrir a personas similares en su vida y que no podía sentirse propenso al éxito ni aceptaba su perfección, que era bastante, ¿no? A través de su vida, pues tenía que ver con ese origen. Entonces, ¿qué tuvo que entender? El reconocimiento desde dónde surgió, cómo se comporta en estos trastornos, qué tipo de elementos vivieron sus padres o sus abuelos para comportarse así, que no era algo personal, que era un daño específico psicoemocional. Entonces eso le libera de alguna manera de sentir que él tiene algo malo en su construcción personal. Se da cuenta que hay un origen y que de forma muy inconsciente, que es lo que hoy hablamos, le ha movido a repetir y a, de alguna manera te voy a decir a que, a constatar que es capaz algún día de derribar esos programas, generándose una confrontación sistemática que no percibía, que era buscar jefes así, parejas así, amigos así, situaciones así, de problemáticas, porque la psique inconsciente también nos dice, si puedes, usa esta experiencia de este programa e incluso creo que una de las funciones más fuertes después de adquirir todo ese proceso es compartirlo con otros para ayudarlos a resolver esa parte intrapsíquica inconsciente. Wow, esto es muy interesante porque es descubrir qué programa tengo y cómo está funcionando, confrontarlo y ver primero, identificar, este programa es un virus informático, o sea, me ha sido instalado y realmente no me pertenece. El reconocer esto ya me da una libertad de poder actuar, de sentirme no identificado, porque
una de las claves tanto del desarrollo personal como de la psicología que tú trabajas, etcétera, es cuando nos sentimos identificados con algo, esto nos arrastra a cumplimentarlo, a atraerlo, a buscarlo. Y la identidad, el sentirse en la identidad de ser la víctima, de ser la persona que tiene que buscar al padre, a la madre en la pareja, por ejemplo, ¿no? Claro, pues esto es muy enfermizo. De hecho, una de las cosas que tú hablabas de Freud, él durante mucho tiempo, que creo que tiene un trabajo mucho menos valorado por nosotros de lo que debería ser valorado. El trabajo que hizo Freud es absolutamente abrumador. Y una de las partes de Freud que me gusta mucho es el trabaja la base de la construcción de la psique, ya no tanto a lo mejor, que yo creo que luego ha habido otras tendencias de buscar más en el árbol genealógico o buscar más en aquellas figuras epigenéticas o transgeneracionales. Él buscaba mucho en las fases del desarrollo psicoemocional, de las fases primarias de la evolución de un ser, ¿no? Que sería desde la fase de ser un bebé, la fase oral, desde la fase psicoemocional siguiente. Él se queda y se atora un poco, ¿no? Como decís allí, se atasca un poco a lo mejor, o él trabaja mucho, pero que tiene cierta razón. En la parte psicosexual, ¿no? Donde el desarrollo sexual a través de los genitales, de la zona del placer, de cómo nos relacionamos con esto, porque al final somos una parte de instinto. Y él desarrolla una serie de cómo nos relacionamos con esta parte, cómo nos relacionamos con el resto de la comida, cómo nos relacionamos con las parejas, cómo nos relacionamos con el trabajo, con el mundo, porque al final la psique es la que la interpreta y al final nosotros somos los que nos relacionamos. Incluso cómo construimos nuestro ego, si es un ego negativo, si es un ego positivo, si es un ego destructivo, si es un ego constructivo. Y al final todo este proceso que a mí me parece que yo es una cosa que tengo ahí pendiente de estudiar mucho más a Freud, porque creo que es un generador de ideas y de construcción de la psique brutal, ¿no? Así es, y fíjate que qué bueno que lo tocas porque no podríamos avanzar tanto en todo lo que hoy conocemos si no fuera lo que nos permitió Sigmund Freud de alguna manera detectar y sobre todo que él de alguna manera implicó aspectos del inconsciente hablándonos de algo sumamente importante. Fue el último golpe a las teorías egocéntricas del mundo a nivel histórico. Primer fase fue como que detectar para el ser humano que el planeta Tierra no era el centro del universo, la teoría del egocentrismo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo giraba, los planetas alrededor de la Tierra, y viene Copérnico y le dice, no, estás loco, no se lo permitieron, escondieron mucho tiempo sus obras y su investigación, pero resulta que, bueno, tuvieron que aceptar, está bien, ¿no? El ser humano creía, pero el planeta entonces gira alrededor del Sol, pero bueno, todavía somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces viene el segundo golpe, Charles Darwin les dice, miren, existen restos óseos donde plantea evolutivamente cambios de primates y de otras tipologías. Entonces creo que no es tanto esa idea que nos quieren dar, que también sigue siendo muy egoica. Y entonces dicen, bueno, está bien, pero todavía el ser humano es dueño de sus pensamientos. Y llega Sigmund Freud y da el último golpe a estas teorías tan egocentristas de no, te domina tu psique, el inconsciente nos domina. Entonces, es muy importante lo que él hace y además no solo se queda en decirlo, lo investiga, lo trata de demostrar desde muchos ámbitos, amplía un gran foco para la medicina que no permitía estas ideas respecto al plano psicológico interviniendo en los procesos de la salud y la respuesta que tenían de los orígenes de una enfermedad. Pero además, muy interesante que él empieza con todo el tema de lo proyectivo, hablándonos de que la psique inconsciente tiene una forma de comunicarse que hay que solamente agarrarla como distraída o esos momentos donde nos quiere dar mensajes que no siempre sabemos descodificar y nos habla de pruebas proyectivas, la asociación libre, ¿no? De cuando te dicen, dime una palabra enseguida de que yo te diga la primera, pero no la pienses mucho. Entonces te pueden decir, a ver, José, árbol, y tú me vas a decir vida, es un ejemplo. Si yo te dejo más tiempo a que lo pienses y lo pienses, el inconsciente se empieza a defender porque se siente evaluado y quiere guardar ciertos elementos que todavía no puede enfrentar. Entonces,
Estas pruebas proyectivas las planteó Freud a través de la asociación libre, primero de palabras, ¿no? Y los sueños y los arquetipos y así. Es muy amplio, de verdad que es muy amplio el universo freudiano, pero hoy por hoy, pues esto es lo que nos permite también mucho contactar con esos mensajes de la psique. Y además, aprovecho para deciros que Rosalinda, que es desde hace ya tiempo mi profesora en morfopsicología, y además, bueno, es espectacular el trabajo de estudio que tienes y cómo lo transmites. Esto sería una prueba proyectiva que es nuestro rostro. Ahí es una prueba proyectiva de nuestra psique, es decir, cuando decimos que el rostro es el reflejo del alma, realmente nuestro alma, cómo vivimos, cómo interpretamos, cómo nos sentimos, cómo vivimos la sexualidad, el dinero, el placer, el miedo, cómo vivimos nuestra forma de pensar, nuestra voluntad, percibir el mundo. Todo esto se puede ver a través de la prueba mayor proyectiva que tiene el ser humano, que es su propio físico, ¿no? Que es cómo nos peinamos, qué pelo tenemos, cómo nos salen las canas. O sea, cómo se está, si nos sentimos una cosa que es una prueba proyectiva brutal, ¿no? Esto me llamó mucho la atención la primera vez que te escuché, hace muchos años ya, bueno, no tantos, pero a mí me ha parecido mucho tiempo, que es la dilatación y la contracción. Es que si nos sentimos como nuestra psique se está sintiendo que se relaciona, si nos contraemos o si nos dilatamos. Una persona que se dilata se siente expandida en la vida, una persona que se contrae se siente reprimida en cierta parte o tiene una necesidad de relacionarse de esa forma. Entonces, fijaros que esta es la primera prueba proyectiva que es maravillosa conocer y que es sorprendente porque mucha gente se queda muy impactada cuando hacemos este desarrollo de la idea, ¿no? Así es, y además de que así todavía hay resistencia en estos momentos en los que estamos a nivel de la humanidad, es increíble, pero mira, yo siempre les digo, si tu cerebro ejercita ciertas áreas específicas que están conectadas con ciertos pares craneales y nervios y terminaciones nerviosas, irrigación sanguínea, lo que tú me digas, musculatura facial, ¿cómo no va a tener una intervención en darle forma y esculpir o deformar ciertas estructuras faciales? Mm. ¿No? Entonces, si nosotros reconocemos esto y vamos, así como Freud nos enseñó, de la manita a, mira, tal zona significa esto, tales formas redondas, picudas, tienen un significado, se ha comprobado, cualquier, hasta objeto inerte que esté ahí, simplemente, pero sea afilado, es peligroso. Es Ujú. peligrosa una punta de un cuchillo, se mueva o no, pero está la tendencia. Si nosotros pensamos en un rostro afilado, hay algo de peligro. Tenemos que entender que todo cumple una misma ley de comportamiento por forma, por dimensión, por color incluso, ¿no? Entonces, esta lógica a la que Freud nos lleva, que incluso el padre de la morfopsicología, Luis Corman, era súper psicoanalista. Él además trabajaba con grafología, hizo la prueba proyectiva de dibujos de la familia y el dibujo, el garabato, para poder analizar qué proyectaba la psique. Sobre todo, fíjate, José, que como no lo detectamos, el plano inconsciente, es cuando más fácil y espontáneo nos permite tener mensajes, la psique inconsciente. Si yo predispongo a una persona, voy a tener un sesgo de lo que me puede arrojar. Y te voy a decir por qué. El inconsciente también sabe de tus dolores, también sabe de las cosas que todavía no estás preparado para enfrentar. Entonces, oculta. Y hay muchos casos en los que las personas pueden tener un faltante de memoria de alguna situación agresiva en su vida o muy dolorosa. Así que no la recuerdan. Y entonces, e incluso esto se puede remitir a, no, me despierto y pienso que no soñé nada. Lo que pasa es que no recuerdo lo que soñé, porque probablemente tiene un rasgo de lo que todavía no puedo confrontar o no quiero aceptar incluso de mi propia obscuridad que también poseo o reprimo o tengo un deseo. Entonces lo permite, pero lo oculta hasta que estamos listos para poderlo expresar nosotros mismos y normalmente requerimos apoyo terapéutico, pero cuando no, y yo te digo, a ver, José, creo que por ahí debes tener algo, pero ni yo lo detecto, ni tú sabes por dónde va, podríamos aplicar pruebas proyectivas y como vamos a agarrar en curva
y distraído el inconsciente nos va a dar la respuesta a través de estas pruebas, aunque tu rostro mismo ya me lo está diciendo, porque la psique inconsciente no sabe todo lo que nos entrega a través del rostro, del cuerpo, pero un dibujo, pero otro tipo de pruebas, ¿no? Y ya ves que ahí tenemos, ahora que tú quieras compartir, Sí. hay imágenes proyectivas que nos permiten cosas tan, no sé, maravillosas como estos gatos, ¿no? Este tipo de pruebas hay muchísimas. Tenemos al gato uno, para quien esté en modalidad de podcast, pues bueno, pues está como lamiendo su patita, muy metido en sí mismo, ¿no? No está dándole atención a nada. El gatito número 2 está como estirándose, pero mira hacia la derecha de la hoja, de la perspectiva, y nos levanta un poco su colita, se estira. El gato 3 está mirando hacia la izquierda, como solamente contemplativo. Y el gato número 4 nos está mostrando como que se está recargando o en una persona o en una pared, depende de lo que cada uno quiera pensar, Ujú. hacia la derecha, ¿no? Si Ujú. una persona elige a uno de estos gatos, puede proyectarse algo muy específico. ¿Tú cuál elegirías, José? Ah, sabía que me ibas a hacer la trampa. Bueno, voy a coger el número 3 en este momento, porque supongo que también la psique va adaptándose en el Ujú, momento en el que esté. O sea, no todo, no así siempre va a es. ser. La psique va cambiando. Entonces, yo ahora mismo estoy en el 3. Bueno, pues sí, va cambiando. A lo mejor en otros momentos podrías elegir otra cosa, ¿no? Pues bueno, el número 3 es un gato que observa hacia el lado izquierdo. Está en contemplación y lo que hace es tratar de entender, de analizar procesos de eventos pasados, de análisis sin alteración, ¿no? Está enfrentándose a situaciones del pasado, a situaciones que están ahí y que todavía requieren un proceso de digerir, pero no se mueve, solo observa, ¿no? Eso me hablaría, esa contemplación desde la parte reflexiva. Fijaros que es súper interesante que veamos cómo nuestra psique. Hay dos cosas que has dicho muy interesante. Dos características. Tiende a protegerse cuando se ve amenazado, o sea que se autoprotege, no quiere ser descubierto, pero funciona de forma automática. No puede eludirlo, es como un resorte. Es decir, tiene como un Ujú, estímulo y realmente va a hacer lo que siente. Por eso es muy importante esta parte que tú decías que hacía Freud, es no no se piensa, es la primera respuesta, ¿no? La primera respuesta, incluso muchas veces decimos una palabra que es una confusión, pero no ha sido una ujú. confusión, porque nuestra mente, o una interpretación de algo que estamos leyendo, ¿no? Esa parte es nuestra psique que se está expresando. Y esto es lo que ahora mismo yo he elegido de verdad, que estaba viendo las cuatro y desde el primer momento me sentí identificado con la número 3, que es posible que en otro momento, si me lo preguntas, pudiera ser la uno o pudiera ser la 4 o incluso la 2. Ok. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con mi proceso, ¿no? Pero que es un símbolo, porque al final el inconsciente, que yo siempre lo digo, no trabaja como la razón. El inconsciente es símbolo absoluto. Y lo vamos a hacer tanto en el rostro como en la forma que, en el color de la chaqueta que elegimos, en la funda para el móvil que elijo. El símbolo, no es lo mismo elegir una estrella que un círculo, porque son cosas distintas. No es lo mismo sacar la lengua en una foto que mostrarse con los brazos ocultos o cerrados. Al final, eso está dando una interpretación de dónde, cómo se siente en ese momento mi psique, mi ser más profundo. Así es. Por eso es que es muy interesante y nunca terminaríamos de revisar, estudiar, explorar, porque para cada momento vamos a tener procesos que cierran ciclos, a veces se abren nuevos y la psique toma un papel diferente ante cada instancia, ¿no? Entonces, este, es interesantísimo, incluso si asociamos a cualquier tipo de elemento, lo que tú me digas es proyectivo y se puede evaluar, lo que sea. Por eso es que cuando a veces me ven y saben a lo que me dedico, no entienden por qué puedo de repente revisar tantas cosas y les da miedo a quienes tienen algo que ocultar. Como que no, ya viene Rosalinda y revisa la letra, pero el rostro, pero el peinado, pero el Em, movimiento, pero te la voy a, voz. te voy a compartir que en una ocasión
fui al funeral de una persona que conozco y cuando me vio aparecer, vino hacia mí y me dijo, no quiero hablar contigo, no, 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 ya muchas gracias por venir. Ya otro día me acompañó a la puerta, literalmente el sushi que me echó de aquel lugar. Ujú, Y mi pareja, Patricia, que venía conmigo, se quedó un poco impactada y me dice, es impresionante cómo ha evitado hablar contigo, porque digo, porque realmente en Susi que él ve en mí una figura de afrontar algo, de pensar de una forma distinta, y entonces al final no es que me quisiera echar, es que yo creo que Susi que en ese momento no estaba preparada para enfrentarse a lo que ujú, yo representaba para él. ¿Eh? Eso no quiere decir que ujú. yo represente para los demás algo, pero para él yo representaba esta parte. Eso es muy interesante. Exactamente, que las personas que tienen como más cuestiones que incluso a veces desconocen, podrían tener ese tipo de conductas, o a veces el lenguaje del cuerpo, ¿no? Cuando alguien se quiere ir, cómo los pies empiezan a apuntar hacia la puerta, aunque el torso y el cuerpo están aparentemente contactando y conviviendo con el entorno. Entonces, Correcto. fíjense, ese es el inconsciente que va moviéndose. Y bueno, esta prueba que compartes de las manchas de Rorschach son muy interesantes porque parte de la estructura que genera cualquiera de estas imágenes que tú dirías, bueno, son unas manchas que parecen como simétricas. ¿Qué sentido tendría? Pues precisamente porque parece no tener sentido. Rorschach trabajó a través de todos los estudios que ya reconocía de Sigmund Freud y él como psicoanalista, pues utilizó esta prueba que hasta el día de hoy se sigue utilizando muchísimo, que hay que saberla interpretar evidentemente, pero es lo mismo. ¿Tú qué detectas al ver una mancha simétrica que no tiene una figura tan definida, pero que existe una ley que se llama de la Gestalt, de la percepción, que nos habla de la ley de la experiencia? De acuerdo a tus experiencias o lo que hablabas al inicio de los programas, tú le vas a dar una forma a estos elementos. Mm. Habrá personas que puedan observar alguna de estas imágenes y decir, yo veo a Batman, yo veo una polilla, yo veo un ángel, yo veo un demonio al lado. Cada quien va a entender de forma diferente o percibir de acuerdo a la ley de la experiencia de la percepción, que también los estudiosos de la psicología gestal, que no es la psicología clínica, sino este, las leyes de percepción gestal, ¿no? Ellos, que gestal significa forma, empezaron a trabajar con el plano psicoanalítico también dejado por Sigmund Freud y darse cuenta que hay muchos elementos que nos llevan a contactar con esto. Incluso yo lo pondría como que cuando nos ponemos a ver las nubes como niños y les encontramos figura de perrito, de gatito, de lo que queremos ver en las nubes mismas, ¿no? Es la ley de la experiencia, pero nos está proyectando muchas cosas. Entonces, Sigmund Freud hablaba también en términos de lo que fue tan criticado, que hay personas que tenían rasgos de connotación sexual para todo. Y resulta que, por ejemplo, en estas manchas había personas que mencionaban elementos que nos hablaban incluso de quién tenía altos rasgos de abuso sexual o de personas que habían sido transgredidas o transgresores. Y con este tipo de pruebas los detectamos. ¿Quién puede robar? ¿Quién está sufriendo realmente? ¿Quién es un mentiroso compulsivo? ¿Quién trae qué tipo de trastorno? Entonces es muy interesante todas estas pruebas que también se han identificado para poder ver, escuchar y detectar a la psique inconsciente. Guau. Fíjate que aquí hay una cosa que para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en estas manchas aleatorias que parece haber sido puestas con tinta y luego se ha doblado el papel, ¿no? Para que tuviese una forma. Lo más importante de estas pruebas es la descripción que hace la persona que lo ve. Es decir, no es lo mismo describir que ves un ángel y cómo le ves, y incluso qué significa para ti, qué te emula, qué emoción puedes sentir, porque puedes ver una cosa, a lo mejor una persona ve un murciélago, ¿no? Ujú, O un Batman, como tú decías, pero lo que significa para esa persona ver el murciélago también es importante en la descripción que nos hace de todo esto, ¿no? Porque en las palabras vamos a ver muchos detalles de cómo está proyectándose su psique. así es, eso es lo interesante y que es súper individual. Por eso es que yo siempre les menciono que las pruebas proyectivas me parecen más precisas que las psicométricas, a pesar de que la psicometría nos lanza resultados numéricos y que lleva todo un proceso de la teoría de la medida y por eso se ha generado como,
es más formal la prueba. Pero para poder generar esas pruebas se tuvieron que aplicar los ensayos de estas pruebas en grupos poblacionales de otros países, de otros años y además a nivel colectivo. En el caso de la prueba proyectiva eres tú diciendo datos, detalles. Lo que pasa es que creo que es complicado responsabilizarse de hacer una interpretación de la psique inconsciente. Por eso es que las personas dicen, prefiero lo numérico, me voy a lo seguro, aunque es un poco más por la superficie. Ujú. Ajá, y yo creo que esto de las pruebas proyectivas es una de las cosas maravillosas, porque si lo hacemos bien nos dice muchos datos, incluso que la misma persona podría tener súper ocultos, como mencionamos, que no recuerda y que le van a ayudar para sanar en su proceso o avanzar en su proceso de vida. Fíjate, esta parte es súper interesante. Yo creo que la clave de un terapeuta o de una persona que sepa interpretar una prueba proyectiva tendría que ser una persona muy equilibrada, con un alto código deontológico, es decir, con un alto código de moralidad, de ética y de respeto. Para eso hay que tener un trabajo de no juzgar, no se juzga, se evalúa. Es igual que en la morfopsicología, ¿no? Describo lo que veo, no estoy interpretando si a mí me parece que tendría que ser de una forma o la otra, y lo lleva también a un proceso de pensamiento que está muy trabajado, está estudiado por una parte, luego hay un rigor. Creo que hay una cosa que en uno de los capítulos tú me dijiste algo que para mí es clave y ojalá en todos los países lo hicieran, y es que una persona que se dedica a algo como evaluar a los demás, como poder ayudar, incluso en la parte clínica, que es una parte que tú trabajas muy importante, debe ser una persona que haya tenido un proceso terapéutico con una continuidad en el tiempo, ¿no? Y al final esto nos pasa mucha factura, ¿no? Y en la sociedad en la que vivimos hay mucha gente que está trabajando y diciendo cosas y que realmente tú y yo lo hemos visto en alguna de las clases, ¿no? Que hay personas que no son realmente lo que dicen ser, sino que simplemente tienen un disfraz, han aprendido a tener atención, fama o cierto éxito a través de mm, duplicar o replicar ciertas cuestiones, ¿no? Y al final son personas que no son eso, ¿no? Entonces, aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Cómo detectar, ¿no? Que esto es una parte que trabajamos contigo, aprendemos, cómo detectar a quién es auténtico, quién es un impostor, ¿no? Un impostor de verdad, no que tiene un síndrome del impostor, sino que realmente es un impostor. ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil poder manipular a una persona si eres un maquiavélico, si eres un empático oscuro, incluso un narcisista o un psicópata, coger y decirle a la persona, manipularle a través de una interpretación, y más cuando nuestra psique, normalmente, a no ser que la eduques en el pensamiento crítico, suele tender a reconocer como un referente absoluto a la persona a la que está escuchando, y sobre todo cuando se le ha puesto una bata, un título o un nombre, ¿no? Cuando a alguien la escalamos jerárquicamente o profesionalmente en una postura, nuestra psique se queda como abducida y da por hecho, esto es, en oratoria se hace mucho, ¿no? Tú dices una cita y nombras como decía fulanito de tal, simplemente porque como lo ha dicho alguien que se presupone que era científico, famoso y tal, ya hacemos una verdad. Esto es muy Exacto. peligroso, lo digo para que quien nos esté escuchando, porque ante todo lo que hay que llevar es un razonamiento. Un buen terapeuta, una buena persona te acompaña, alguien que te acompañe en tu proceso de desarrollo, un buen coach, quien tú quieras, siempre va a dejarte que seas tú el que lleves a la conclusión. Te puede dirigir un poco, sobre todo si es un proceso terapéutico, para ayudarte a ver algo, una parte, pero en la parte del proceso te va a hacer mucho que reflexiones. Una persona excesivamente directiva no depende, a no ser que sea una mentoría, a ser que sea alguien un experto en algo, que va a ser una formación, pero cuando se produce un proceso terapéutico, tiene que haber una parte, corrígeme si me equivoco, tiene que haber una parte en la que la persona no vale, además no vale que yo te lo diga, tienes que llegar tú a la conclusión. Incluso te lo puedo decir, pero si tú no llegas a la conclusión, tú sí que sigue defendiéndose de eso. Exactamente, porque ahí viene el insight, el famoso insight en psicología que implica que tú siempre has tenido a lo mejor esta envoltura donde guardas elementos específicos que tú no detectas y a lo mejor el terapeuta ya se dio cuenta, pero ¿qué crees? Que el insight
pues llega cuando dices, oh, me acabo de dar cuenta por qué cuando tenía y por qué pasó esto y por qué me dijo aquello, y enlazas muchos cabos sueltos. Y ese insight es lo que de preferencia, y creo que en la práctica terapéutica es lo mejor porque el paciente dice, yo me encontré, no me pusieron las cosas fáciles. Si yo te lo dijera en un tiempo terapéutico que todavía no estás preparado, porque tu inconsciente te sigue protegiendo de ello, lo vas a negar y vamos a tirar todo el proceso terapéutico porque va a decir, no, yo jamás no aceptaría eso. Entonces se sienten transgredidos. Por eso es tan interesante todo esto que dices de esas pautas para las personas que quieran trabajar en detectar y ayudar a los pacientes o a las personas con el plano del inconsciente. Ujú. Ujú, Esto es muy importante. Bueno, yo antes comentaba contigo, ¿no? Antes de empezar a grabar el podcast y el directo, me habías pasado una imagen y a mí yo te había hecho un apunte. Digo, bueno, aquí en España no decimos preconsciente porque explico, ¿no? Es una imagen con el famoso iceberg, el iceberg, que nos explica cómo el consciente es la punta del iceberg, que es aquello que es visible, pero realmente donde está el proceso de cambio, donde está el mejunje, que decimos en España, donde está la miga, es debajo, que es ese 95% que no vemos, que es el, bueno, tú has puesto una parte preconsciente que está casi como llegando a la superficie, está un poco metido entre una parte y la otra, y el inconsciente que es la mayor parte del iceberg o el iceberg, ¿no? Donde está realmente nuestra identidad, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros sueños, nuestros miedos, metidos ahí profundamente. El consciente es cómo nos mostramos, ¿no? Es como casi nuestra máscara. El preconsciente, ujú. ¿por qué? Cuéntanos, bueno, yo más o menos intuyo, pero quiero escuchar tu explicación. ¿Por qué has puesto entre consciente e inconsciente? Yo hubiese puesto subconsciente, ¿no? Que está por debajo del consciente, pero has hecho una connotación muy importante en el lenguaje que es preconsciente. Ok, es correcto también llamarlo subconsciente, pero fíjate que he visto muchísimo que el elemento más adecuado es preconsciente porque se encuentra antes de que tú lo hagas consciente, empiezan actos reflejos involuntarios y el subconsciente subordina, le da un subordinado a esta parte, la cual realmente no está tan subordinada, ni está a lo mejor, lo hablaría desde el plano que está, sub, ¿no? Desde lo que está subterráneo. Tal vez por ese lado sí te lo planteo, pero lo más subterráneo de todo es el inconsciente. Por eso es que siempre ha habido un debate si existe o no existe el subconsciente, porque al final sería el inconsciente puro y que el inconsciente más desconocido sería el más profundo. O sea, es todo este elemento, pero al final creo que queda bien claro. Es preconsciente porque antes de que yo lo tenga claro, ya lo estoy empezando a generar y es ahí donde se dan unas sutilezas ya conductuales, preconscientemente. Es decir, cuando tú empiezas a generar ciertas acciones tan habituales como aprender a conducir un carro, ¿no? Por ejemplo, tú ya lo generas desde lo preconsciente antes de tomar el volante, antes de tomar la palanca de velocidad. Ese es el acto preconsciente. Incluso llega a tener adjuntos tantos elementos que tú puedes ir, no sé, ya comiendo, tomando agua, personas que van fumando, poniendo música, hablando por teléfono y al mismo tiempo están conduciendo. No es un acto inconsciente que le llaman. Tú ya cuando estás conduciendo el coche es porque ya es inconscientemente lo haces, es preconscientemente, Ujú. previo a lo que se convierte en tangible total. O sea que sería como una preparación a hacerlo consciente. Digamos que Así es. el inconsciente es un automatismo absolutamente de la mente, que son donde dejamos que los programas reaccionen, y el preconsciente me empieza a hacer consciente, pero ya me preparo para algo, ¿no? Ya estoy preconcebiendo algo, ya estoy haciendo. Yo siempre explico, corrígeme si me Ujú. equivoco, que una parte interesante, hay una tendencia, o hubo una tendencia muy grande a hacer hipnosis profunda para conseguir cosas. Yo explico, y corrígeme, insisto si me equivoco en esta definición, yo explico que tiene una parte positiva y una parte para mí mucho más negativa, hacer hipnosis totalmente inconsciente. Porque es verdad que la hipnosis profunda ayuda a las personas, por ejemplo, a dejar de fumar, ¿no? Se le mete en un programa, se le hace percibir al inconsciente, porque realmente se comunica con el inconsciente. Ujú, Pero ¿qué ocurre? Nuestra parte más racional, nuestro super yo, nuestro alter ego,
no es consciente de lo que está sucediendo, no hemos asimilado la información desde una parte muy importante, que es nuestra razón, que es nuestro super yo, que es nuestra identidad más desde la conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que vale, hemos dejado de fumar, pero el proceso puede seguir estando activo en otras cuestiones, que a lo mejor ya no es el tabaco, ya no es el cigarro, puede ser en otras cuestiones que a lo mejor no tienen ni que ver con el tabaco, ¿no? Entonces, para mí es mucho más importante quizás trabajar en ese plano preconsciente, en donde es una puerta de doble entrada entre el inconsciente, que es el automatismo, y hacerlo consciente, ¿no? Es es el canal de comunicación, sería, corrígeme, vuelvo a repetir, porque esto es una teoría que yo estoy haciendo aquí ahora en directo, ¿no? Sería un poco como el mediador entre el inconsciente y el consciente, el que nos ayudaría a integrar una nueva información para poderla bajar al inconsciente modificada. Puede hacerlo, es que fíjate que es muy interesante, a pesar de que es muy delgadito, ¿no? Que es como muy pequeño el espacio que abarca dentro de la parte inconsciente, que es la más profunda en este iceberg. Antes de pasar a la parte consciente, hay algo que no nos permite que pase en directo. Y es precisamente esto que tú mencionas, es un muy buen ejemplo. Mira, el inconsciente profundo sabe por qué está fumando la persona. Sabe que esto ni siquiera es por la necesidad de la nicotina en su cuerpo, que desarrolló, sí, específicamente a lo mejor desarrolló una resistencia y la requiere y depende de esta sustancia. Pero no sabe que existe un momento específico en el que en su infancia contactó con este olor, este hábito en otra persona que dejó algo implícito para positivo, para negativo, y que le dejó un proceso que está súper ahí, en lo más profundo de ese iceberg, en el inconsciente, y que ese es el verdadero elemento que activa a la persona como fumadora. Cuando estamos en el preconsciente, el que fuma puede tratar desde ahí querer controlar su tabaquismo y no va a pasar hasta que no lleguemos a las profundidades. Explorar desde la hipnosis, como tú me dices, para meter un programa estaría en el preconsciente, todavía no llega al inconsciente. Hay que llegar al punto clave donde sucedió todo. ¿Qué Ujú. es lo que la persona le tuvo que pasar para que fumara? Ya que no es un hábito o una necesidad fisiológica, ni siquiera básica. Esto es algo que ha sido codificado. Y hay muchas personas que cuando hemos llegado a ese punto, y ni siquiera con hipnosis, así, en términos de terapia simple, en donde estamos en la psicodinámica, platicando, revisando, y conectando con elementos, la psique poco a poco nos va dando permiso hasta dónde el paciente nos puede ir explicando elementos, y si somos dentro del plano proyectivo para analizarlo, vamos a detectar que a lo mejor me dice, mi abuelo fumaba y quedaba el olor del cigarro en su barba. Cuando yo me acercaba y me sentaba en sus piernas, él era la única persona que me dio verdadero afecto, y murió cuando yo estaba muy joven, fallece a tal edad, y yo me quedé como con ese vacío. Y encontramos que entonces la psique lo que buscaba en el inconsciente era replicarlo por esa necesidad de un vacío, de un abandono que quedó incongruente en la psique de un niño que no puede resolver un fallecimiento de Ujú. su único protector. Es un ejemplo. Y no necesariamente de tienes un problema de oralidad, no necesariamente, Mm. ¿no? Que sería eres un inmaduro y por eso estás todavía como niño queriendo algo en la boca. No necesariamente, cada caso es específico. Ujú. Pues es muy importante explorar y llevar a la persona a que incluso analizar su propio discurso para desvelar aquello que automáticamente el inconsciente es una herramienta impresionante porque realmente, como decía antes, todo lo interpreta como real, a través de símbolo o real, pero todo lo lleva a un simbolismo profundo que digamos que es un arte también, igual que en los sueños podemos interpretar como la psique, que es una prueba, un sueño es una prueba proyectiva real, Así es. pero hay que saber interpretar el lenguaje del sueño, porque el sueño no habla como la razón, ¿no? O soñar, por Ujú. ejemplo, que te persigue un animal concreto, tiene un significado que también hay que analizar la situación, el contexto y qué momento está viviendo la persona para poder evaluar realmente cuál es esa proyección de la persona. Hay una prueba muy bonita que tú muchas veces expones, ¿no? Que es que describan una persona si fuese un animal, qué animal sería y por qué.
desde esta parte y otras muchas más, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero eso es muy interesante porque incluso te diré que yo, que la he hecho varias veces, me llama mucho la atención como en cada momento de mi vida he querido ser, si fuera un animal, sería este. Ujú, Y luego, cuando yo he leído mi propia prueba proyectiva, digo, qué curioso la explicación que doy, porque cuando tú analizas luego incluso las palabras que eliges, porque es muy importante qué palabra eliges, porque incluso una ujú. descripción que aparentemente es la misma, una palabra puede cambiar toda la interpretación de esa prueba proyectiva. Con lo cual, para mí es súper interesante y por eso cuando yo pensé en poner un nombre al canal, ¿no? De alguna forma, La Voz de tu Psique, creo que era muy interesante por esto mismo que estamos expresando hoy, porque aquello que tú Ujú, expresas a nivel de cuándo dibujas, qué colores utilizas, cuándo escribes, porque no deja de ser un dibujo con una expresión, qué palabras utilizas. Esta es la voz realmente de tu psique. Incluso la voz de tu psique es la forma de tus labios, cómo mueves los gestos, cómo te comportas, todo, todo, todo. La psique habla a gritos, pero en silencio. exacto. Y te voy a decir algo, cosa que es muy interesante también. La mayoría de los procesos terapéuticos o de alguna manera por no tomarse un camino más adecuado en psicólogos, en personas que trabajan con otras personas en su autoconocimiento, etcétera, no pasan del preconsciente, que es o el subconsciente, si así lo quieren llamar, que es en donde creen que ya recogieron todos los elementos y a partir de ahí trabajan, pero pocas personas se van a la instancia del inconsciente profundo porque es complicado, porque saber interpretar, saber detectar y sobre todo lograr que la persona a nivel totalmente libre nos quite esas resistencias y logre incluso esa misma persona entrar a ese insight que aquí en México diríamos le cayó el 20, que es cuando como que me di cuenta de pronto, de la nada, ese es el insight famoso. Y lograr que una persona llegue a esto es que tenga una autorresolución, que se sienta capaz de haber encontrado eso que sabía que le hacía un ruido, pero no sabía por dónde ni qué era. Se quita como un peso de encima, al por lo menos reconocerlo, ¿no? Y entonces, por eso es muy interesante y evidentemente no rondar solo por ahí, por el preconsciente, subconsciente, sino irnos hasta el fondo, pero con la responsabilidad y el acompañamiento adecuado. Esto es muy importante, adecuado, ¿no? Y ya, bueno, yo he puesto aquí esta otra imagen que nos habías Ujú, puesto, aparte de la definición que yo creo que más o menos hemos ido desmigando, ¿no? O deshilachando según hemos ido avanzando en el directo. Fíjate que las manifestaciones, ¿no? Los ujú, sueños, los actos fallidos. Fíjate, esta me llama mucho la atención, porque los actos fallidos, ¿no? Cómo se manifiesta ahí el inconsciente. Por ejemplo, eso lo vamos a ver mucho en el síndrome del impostor, muy claro, o mm, en el síndrome del Salvador, ¿no? Esos actos fallidos, ¿no? Que una y otra vez buscan, o en las parejas. Eso es, ahí se ve mucho. Los ujú, lapsus, ¿no? ¿Por qué ujú, justo tu mente, tu psique, tu inconsciente ha tenido un lapsus en ese momento con esa cuestión? Qué curioso. Los chistes, ujú, qué curioso también, porque aquí podríamos ver incluso lo sádico que es una persona o de qué nos está hablando, ¿no? ujú, Porque yo hay una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención, es cuando alguien dice algo, aunque sea de broma, hay una parte de verdad mucho más real de lo ujú, que creemos, ¿no? Es como aquello dice, que sea la última vez que llegas tarde, era broma, pero ujú, ya la broma ya es como el juez, ¿no? En aquellas películas americanas cuando alguien hace una manifestación y el juez dice que no conste en acta. Ocurre ujú, esto, ¿no? Que no conste, ¿no? No da lugar, se borra. Esto ujú. no sirve como prueba. Pero Así es, la mente de la otra persona, tu propia sí que ya lo escuchó. Eso es suficientemente importante. Y por último, la así es. neurosis, ¿no? Ok, pues sí, mire, tengo que decirles que, bueno, los sueños nos reflejan deseos reprimidos, deseos insatisfechos, represiones, toda mi ira, enojo, tristeza, todo aquello que no nos podemos permitir e incluso nuestros miedos terribles y que por eso es que se puede interpretar. En actos fallidos es inimaginable de pasé y por error te acabo de pegar un poco con mi hombro y en realidad ese acto fallido es algo que el inconsciente quiere hacer porque probablemente esa persona tiene algún rasgo
que tú ni detectas, ni siquiera pasa al preconsciente, es que se parece al que me agredió algún día y entonces le voy a dar con el hombro porque le tengo que dar, pero eso ni siquiera lo llevo a un grado de nada, de tener en cuenta el por qué pasó y hasta me siento mal, no, ay, perdóname que te acabo de golpear sin querer hacerlo. Está también de por medio los lapsus, que evidentemente tiene que desconectarse porque es más grave lo que quiere evitar. En los chistes, pues dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Y es muy interesante ver exactamente hacia qué se refiere ese chiste de mí mismo, de otro, de la situación, que también es un mecanismo de defensa que implica a veces adaptarme a, si es que yo soy el que me río de mí mismo o de la situación, pero cuando otros me hacen la broma, qué tipo de agresión oculta hay, etcétera. Y la neurosis, evidentemente, una de las más marcadas porque la neurosis implica la expresión emocional marcada, cualquier tipo de emoción positiva o negativa, lo cual nos implica a detectar que hay situaciones sin resolver, que ni siquiera nosotros podemos detectar. También pasa por elementos que creemos tener en el subconsciente o preconsciente y no es así, están en lo más profundo. Yo siempre he mencionado que las canciones de amor y desamor son escritas por los neuróticos más marcados de todos. De ahora que te tengo, no sé qué voy a hacer si te pierdo mañana. Es una neurosis, el neurótico que vive futurizando, pero es una intensidad excedida y lo que proyecta, pues es un miedo, ¿no? Finalmente. Es el clásico neurótico que decía Freud, no, si tú eres neurótico ya agradece porque te fue bien en este mundo, de no ser perverso o psicótico, de ser un neurótico, entonces ya me contrataron, estoy trabajando, pero igual no vaya a ser que me saquen de este empleo en una semana y se me quedó viendo feo y no puede ser. Esa es la neurosis que también nos está hablando de, así que inconsciente por programas incluso de mis familiares, lo que hablabas al inicio, ¿no? Ahí es donde está marcado todo, sobre todo ese tipo de trabajos del inconsciente. Bueno, yo me voy muy tranquilo, sobre todo la gente que nos esté escuchando y digo, pues yo soy muy neurótico, entonces a lo mejor ya te estás salvando de ser un psicótico, un perverso, ¿no? Ujú, Entonces, porque esto es así claro, es. es muy importante, esto daría para mucho porque al final la perversión o la psicosis es algo mucho más peligroso y una neurosis al final muestra una forma de preocuparse de algo que todavía no ha sucedido o habla de una conciencia y una conciencia de la moralidad de la ética que hay detrás. Dentro de que ciertas neurosis pueden ser de mucho síndrome o trastorno o incluso patológico para algunas personas, sin llevarlo a los extremos, pues aquí por lo menos también podemos analizar que otra persona, bueno, es un neurótico, bien, es que le preocupa, es que está preocupado, se ocupa, tiene sensibilidad, se está queriendo ocupar de cuestiones, ¿no? Y eso no le hace una persona empática. Por eso, normalmente supongo que un psicópata no se estará preocupando de si le molestaría esto, que hubiese pasado, que no hubiese pasado, si directamente es una mente mucho más fría, no se deja Ujú, perturbar por la preocupación. así es, totalmente de acuerdo, José. Muy bien. Bueno, Rosalinda, yo creo que ha quedado perfecto así el tema porque también les dejamos para que investiguen a los oyentes, a los espectadores. Te quiero agradecer la generosidad siempre que muestras. Le podéis seguir a Rosalinda en cualquiera de sus redes. Ponéis Rosalinda García Torres, ya la vais a ver, pero si ponéis grafos y rostros, rostros desnudos, Rosalinda García, allí tanto en Instagram como en YouTube, como en Facebook. Y ahora, bueno, pues aquí tengo, yo sé que dentro de poco sacarás tus propios vídeos también en formato Spotify, Apple Music, etcétera, que estás en ello. Eso es una cosa que dentro de poco seguro que lo escuchamos por ahí. Y muchísimas gracias por compartir este espacio, por tu generosidad, por tu profesionalidad y por todos los conocimientos. Gracias, Rosalinda, por existir en este mundo. Te necesitábamos. Así que para mí es un placer, es un honor, ¿eh? Es de verdad que es un gustazo. No tenemos tantas ocasiones de encontrarnos con personas que además generosamente comparten y te quería dedicar estas palabras porque sinceramente siempre sabes que personalmente ya te lo digo, pero creo que la energía también hay que ponerla en las ondas porque es de recibo y es justo que las personas que dan pues haya que agradecerles. Así que muchísimas gracias y espero verte pronto
tanto en persona como por lo menos a través de la pantalla y que sigamos compartiendo estos momentos. Muchas gracias, José, de verdad, qué lindas palabras y me alientan y me causan mucha alegría, de verdad, y me siento muy honrada de que me digas todo esto y que de algo vaya funcionando todo lo que ha llevado a estos caminos, aunque sean virtuales, para conocernos, para conocer, contactar con las personas que nos escuchan, que incluso yo diría, si vas pasando por la cocina y nos escuchaste, es porque tu psique inconsciente te llevó, era el momento, estaba preparada. Entonces, todo esto se me hace muy mágico, independientemente de la parte formalizada. Y pues yo te agradezco también mucho a ti y todo tu apoyo, tu confianza. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Muy agradecida. Pues nada, todo fenomenal. Y bueno, gracias por ayudarnos a ser unos neuróticos con sentido y Así que nuestra es. neurosis, por lo menos, ¿no? Igual que el histrionismo, pueda tomar un rumbo positivo para construir. Así que, sin más, que pases un feliz día en México. Aquí en España nos vamos en la hora de la grabación, por lo menos, a preparar ya para finalizar, aunque en España somos muy nocturnos, nos acostamos muy tarde, nos levantamos muy prontos. Así que bueno, te mando un abrazo genial y espero que todo vaya muy bien y hasta pronto para vosotros también que nos estáis escuchando. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias, José.